Voy a pararme en la brecha como una guardiana del muro, y el enemigo no podrá entrar ni violentar mi destino, porque a mi lado pelea Jehová Gibor, varón de guerra, y cuando peleo a su lado, nada me detendrá, nada me vencerá. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando mi tierra. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando los límites. Voy a pararme en la brecha como una leona parida, y marcaré mi territorio en el nombre de Jesús, porque defiende mi casa Jehová Gibor, varón de guerra, y cuando conmigo va al frente, nada me detendrá, nada me vencerá. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando mi tierra. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando los límites. El enemigo no podrá entrar a mi territorio, el enemigo no podrá tocar a mi simiente. Como una guerrera, le quito sus armas y cierro la brecha. El enemigo no podrá entrar a mi territorio, el enemigo no podrá tocar a mi simiente. Como una guerrera, le quito sus armas y cierro la brecha. Voy a pararme en la brecha como una guardiana del muro. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando mi tierra. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando mi tierra. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando los límites. Marcando los Bendiciones, mi hermana, Dios bendiga tu vida. Le damos toda la gloria y la honra a nuestro Padre, que aquí nos sostiene un día más, un programa más, que aquí estamos, el número 22. De aquí te saludamos, del Ministerio Portadores de Gloria. Te damos la bienvenida a este nuevo programa de Abriendo Brechas para la gloria de nuestro Señor. Y aquí estamos para compartir una palabra del corazón de nuestro Señor, para reflexionar sobre una palabra que Él puso en el ministerio en este tiempo, en esta semana. Bendecimos a cada uno que se están conectando. Te decimos como cada viernes, como cada programa, que compartas este video para que otras personas también puedan estar escuchando de la palabra de nuestro Señor, para que otras personas puedan estar alimentándose en lo espiritual. Dale me gusta al video, compartilo, y también decirte que si querés pedir una alabanza, una adoración, también podés hacerlo, que la vamos a estar pasando a lo largo del programa. También si tenés un pedido de oración, lo podés estar dejando en los comentarios debajo
abajo del video, y si no lo querés dejar ahí, lo podés hacer por mensajería privada a lo largo de toda la semana. No es necesario que sea ahora en el vivo, así que podés estar conectándote con el ministerio por la mensajería. Estamos ahí para apoyarnos unos a los otros. Bendecimos y damos la bienvenida a los ministros y pastores detrás de cámara y a cada uno de los que se están conectando. Bendiciones, pastora, bienvenida, Dios la bendiga. Amén, bienvenido a cada uno de mis compañeros de mesa, bienvenido a usted que está allí del otro lado, como todos los viernes, permitiéndonos entrar por la gracia de Dios a su familia y poder compartir un momento de reflexión, un momento de palabra, un momento de adoración conforme a la alabanza o a la adoración que cada uno de ustedes viernes a viernes nos van pidiendo, ¿verdad? Le damos muchas gracias al Señor porque nos sentimos honrados de poder ser parte en este tiempo de la boca de Dios que está llevando una palabra para restaurar, para fortalecer, para levantar en el nombre del Señor. Amén. Amén, la gloria sea para Dios, le damos nuevamente la bienvenida y gracias por estar del otro lado para escuchar la palabra del Señor, la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón, para que este día estemos impartiendo para cada uno de ustedes, para cada uno de su familia. Le damos gracias al Señor por otro día más de vida, por otro día por estar alante de su presencia, estar con los hermanos de la iglesia impartiendo la palabra del Señor. Como cada viernes te digo, abrí tu corazón, abrí tus oídos para oír la voz del Señor y que el Señor esté ministrando tu vida, la de tu familia y tus hogares. Así que te aliento a seguir adelante como cada viernes, te aliento a seguir adelante en el camino del Señor y te aliento a empezar a leer la Biblia, a empezar a leer la palabra del Señor y que la palabra del Señor siempre esté en tu vida, en tu corazón y en tu boca. Amén. Amén. Amén, la gloria sea para nuestro Señor. Y hoy la palabra, el programa de hoy lo titulamos Aquí permaneceré, porque ese es el tema que el Señor ponía en esta semana, el tema de permanecer en su palabra, en sus promesas, el tomar un compromiso con su obra, en ponernos en acción en este tiempo, para que el Señor tome el control de nuestra vida y comience a hacer de su voluntad, de su obra en cada uno de nosotros. Así que te invitamos a abrir tu Biblia, si no tenés una Biblia en papel, que puedas estar descargando, como te decimos siempre, la Biblia en tu celular, por el Play Store, ahí pones Biblia y te van a salir varias opciones para que te las descargues, no solamente para leerla los viernes o el día que estés mirando este programa, sino para que puedas ir a través de cada semana, a través de cada día leyendo y que el Espíritu del Señor te ministre conforme lo que Él quiere decirte específicamente para tu vida, porque Amén. cada palabra nos habla a cada uno de distintas maneras en un momento específico y la palabra del Señor es amplia, entonces es necesario que cada uno pueda estar meditando en esta palabra en este tiempo. Y como hablábamos la semana pasada, que es tiempo de caminar en certeza, en fe, hoy seguimos con el mismo tema, pero específicamente en permanecer en la palabra del Señor. Y a lo largo de la Biblia el Señor nos muestra, ¿no?, que cuántos hijos, cuántos ministros, cuántas ministras del Señor tomaron un compromiso con su palabra, esperaron sobre esa promesa, caminaron, avanzaron y el Señor hizo grandes cosas en su vida. Amén. Lo podemos ver en Abraham, en Moisés, en Débora, en Ana, personas que tuvieron una gran victoria, el apóstol Pablo, que el Señor los mandó a hacer una cosa, ellos fueron, hicieron, creyeron, permanecieron y el Señor los usó de gran manera. Este tiempo, en esta hora, el Señor quiere que nos levantemos y que accionemos, que dejemos de ser observadores para ser accionadores, para ser quienes hacen y dejan de mirar solamente. Así que la palabra de hoy que vamos a estar hablando se encuentra en Habacuc, capítulo 2, versículo 3 y 4. Amén. Y después otros versículos en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Esos versículos vamos a estar trabajando hoy, hablando, reflexionando, que el Señor puso en nuestros corazones. Así que le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, en Habacuc capítulo 2, versículo 3, dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresuró hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espérelo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y en el 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén.
Y en Juan capítulo 8, versículo 31 dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en el 32 nos dice: Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Amén. Y acá leemos, ¿no? Y vemos cómo el Señor se le revela a Habacuc, al profeta Habacuc primeramente, y le dice que aunque esa visión que el Señor le había mostrado tardare, que espere, porque esa promesa, porque esa visión se iba a cumplir en su vida, en ese pueblo donde él estaba clamando y esperando una respuesta del Señor. Y cuántas veces, ¿no?, le pedimos al Señor que haga un milagro, que nos bendiga con algo, pero el Señor, Él tiene un plan perfecto, pero también es necesario que nosotros permanezcamos en su palabra, entendiendo que nuestro tiempo no es su tiempo, que por ahí decimos: Dios se olvidó de nosotros. No, mi hermano, mi hermana, Dios nunca se olvida de vos, nunca se olvida de lo que te prometió. Pero sí es necesario que como sus hijos, como sus hijas, nos pongamos en acción y además de permanecer, de guardar sus mandamientos, empezamos a tener un compromiso, no solamente con su palabra, sino en su obra, en el Evangelio, como nos dice, llevar su palabra, poder hacer. Y como te decía antes, comenzar a hacer para dejar de ser observadores nada más. Y el Señor va a comenzar haciendo su obra en nuestras vidas. Y ese es el tema que queríamos hablar hoy, y para que sea de bendición en tu vida, en cada uno de los que nos están mirando, y para toda tu familia. Amén. Amén, tal cual. Así es, mi hermana Tamara. Qué tremendo y qué perfecto es el plan de Dios para la vida del hombre, de la mujer. Desde el momento que le llama. Yo hace prácticamente 20 años que camino con el Señor, y en mis 20 años he visto muchas cosas, he escuchado muchas cosas, y he visto muchos sacerdotes que han quedado a mitad de camino. Y cuando la palabra del Señor dice permanecer, porque llegar, yo siempre digo, llegar, cuando uno se propone una meta y llegar, no es difícil, porque uno lucha por la meta por la cual está luchando. Pero cuando uno llega, lo difícil es mantenerse allá en las cúpides, mantenerse en la presencia, mantenerse en la integridad, mantenerse en la presencia del Señor y buscando cada día más de Dios. Eso es lo difícil, y por eso el profeta decía: aunque tarde la visión, no te desesperes, espera, porque de verdad que va a llegar. Y muchas veces nosotros creemos que Dios es un microondas que le pedimos y al instante Dios ya no tiene que responder. Y muchas veces los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros. Los tiempos de Dios son totalmente diferentes, porque nuestros tiempos no son perfectos, pero sí son perfectos los tiempos del Señor. Amén. Y por eso le decía que aunque tarde lo que Él le ha prometido, no importa, que lo espere, porque de cierto va a llegar. Y yo no sé qué es lo que el Señor te prometió, no sé qué palabra el Señor soltó en tu vida, en tu espíritu, pero si aún no se ha cumplido, espera y permanece en Él. ¿Sabe por qué? Porque si vos permanecés en Él, más tarde que temprano la gloria y la presencia de Él se va a hacer manifiesto, y aquello que vos le estás pidiendo, aquello que vos estás anhelando, aquella palabra que te fue soltada un día en tu espíritu, no va a ser solamente una palabra, sino va a ser vida en tu vida. Pero cuando vos permanecés en la presencia, cuando vos permanecés en su palabra, cuando vos no te movés ni a un lado ni al otro, sino caminás en son de la palabra que te fue soltado, porque dice que el discípulo camina en son de lo que su maestro le dijo, ¿verdad? No camina en sus pensamientos. Amén. Y por eso este es el tiempo donde hombres y mujeres van a ser protagonistas de la gloria, de la manifestación de Dios, pero aquellos que permanecen en la presencia, aquellos que tienen hambre y sed de la palabra de Dios todos los días, porque una palabra, vos podés leer una misma palabra quizá todo un mes o todo un año, pero siempre el Espíritu de Dios te va a traer revelaciones diferentes. ¿Por qué? Porque todos los días tu alma tiene necesidad diferente, y Él conoce la necesidad que hay dentro tuyo, y por lo cual de esa manera Él te va a ministrar conforme a la necesidad que tiene tu alma. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que debemos de permanecer en Él. Amén. Permanecer es estar, permanecer es creer que vamos a obtener aquello que hemos pedido o aquello que se nos han soltado y aún nuestros ojos todavía no han visto.
Amén. Yo de esa manera, por la gracia del Señor, después de 15 años puedo ver a toda mi familia caminar de la mano del Señor. Amén. Y si no hubiera permanecido, quizás yo mismo hubiera abortado el propósito de Dios. Amén. Pero muchas veces Dios va a probar tu fe, Dios va a probar tu temperamento, Dios va a forjar tu carácter, va a ir moldeando, amén, en ese camino, en ese proceso. ¿Para qué? Para darte aquello que te dijo o aquello que vos estás anhelando, aquello que vos le estás pidiendo. Porque si tu alma no está preparado para que vos recibas eso que vos estás queriendo, Dios no te lo va a dar. ¿Sabe por qué? Porque no va a ser de bendición, sino va a ser de tropiezo para tu vida. Por eso dice la palabra de Dios que los tiempos de Él son perfectos. Amén. Nosotros somos ansiosos, pero Dios es paciente. Fíjate muchas veces, cuántos años Dios espera por un alma. Dice que nosotros fuimos gestados, desde la gestación Dios tuvo nuestro nombre en su mente y nos formó con sus dedos. Pero sin embargo muchas personas llegamos ya adultos. Mira cuánto tiempo el Señor espera por nosotros. Y a veces nosotros venimos a la presencia del Señor y queremos recibir todo ya. Amén. Y si no estamos preparados, el Señor no nos va a dar. Primeramente nos va a capacitar, nos va a discipular, nos va a adiestrar. ¿Para qué? Para que lo que venga de Él nosotros seamos buenos administradores y todo lo que Él nos da, llevarlo a la presencia de Él para la gloria de su nombre. Amén. Amén, la gloria sea para Dios. Estamos hablando del título del programa en esta hora. Aquí permaneceré. Es el tiempo, es la hora, hermano y hermana, de permanecer. ¿Qué significa permanecer? Permanecer, establecerse en un solo lugar y empezar a oír la palabra del Señor. Que el Señor esté ministrando tu casa, el Señor esté ministrando tu vida. Y acá en Habacuc 3 nos dice: aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá. Amén. Amén, hermano. Aunque tarde, espéralo. Hay que esperar, hermano. Si el Señor te ha soltado una palabra por algún ministro, por algún profeta, por el que sea, espéralo, porque sabemos que el Señor no es mentiroso, que la palabra del Señor se cumple. Hay que saber esperar y permanecer en la palabra del Señor. Es el tiempo de permanecer, hermano y hermana. Gloria Aunque a Dios. estemos en nuestra casa, no podamos hacer culto y nada de eso, nosotros tenemos que permanecer. ¿Cómo hacemos para permanecer? Leer la palabra del Señor. Que el Señor esté en nosotros, no nosotros con el Señor. Que el Señor esté dentro nuestro toda la vida. Que el Señor esté día a día al lado nuestro, para que nosotros permanezcamos en su palabra, como hizo Moisés, porque Moisés también permaneció, porque el Señor lo ha mandado a decir al faraón que los libre a Israel de su poder, pero muchas veces ha ido Moisés y permaneció Moisés, y fue, porque sabía que tenía fe en la palabra del Señor, en la palabra que el Señor le había dado, para que él iba a ser el libertador de su pueblo. Porque si Moisés hubiese dicho, no, ya no voy más, no puedo permanecer así, el pueblo de Dios capaz que en este día estaba sobre la mano de Egipto en esta hora. Pero Moisés, él fue fiel a la palabra del Señor, él oyó la palabra del Señor y él permaneció en el lado de la palabra del Señor, y por eso el Señor lo utilizó como lo utilizó en ese tiempo, para sacar a su pueblo de la mano de Egipto. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué te quiere decir el Señor? Que hay que estar al lado del Señor, hay que permanecer al lado del Señor, para que las pruebas que el enemigo nos está poniendo en esta hora, estas pruebas son del enemigo, que el enemigo nos quiere encerrar en 4 paredes y él se piensa que nosotros en 4 paredes no podemos adorar a nuestro Padre. Nada que ver, hermano y hermana. Nosotros podemos arrodillarlo donde sea, en la cama, en cualquier lado, y estamos orando a nuestro Padre. Podemos permanecer en la presencia del Señor, que la presencia del Señor esté en nuestra vida cada día, porque el Señor siempre está en la espera de nosotros, que nosotros nos arrodillemos, nos sentemos y digamos: Señor, estoy adelante de tu presencia, ministra mi vida, Señor, utilice mi vida para soltar de tu palabra. Yo quiero permanecer en ti, Padre Todopoderoso. Eso hay que hacer, hay que permanecer en la palabra del Señor, como hizo Moisés, como hizo Abraham, como hizo David, porque David tenía una palabra que lo fueron a buscar cuando él estaba en los montes cuidando las ovejas, cuando su familia no era nada para él. ¿Me entiende? El Señor lo estaba preparando en lo más alto para ser un ministro del Señor. Y él supo permanecer, esperar la hora cuando el Señor lo fue a buscar para empezar a hacer la obra de él, a empezar a hacer el camino. Y sabemos lo que fue David, sabemos lo que fue Moisés.
Sabemos lo que fue Abraham también. ¿Pero por qué? Porque ellos supieron permanecer en la palabra del Señor, supieron permanecer en el camino del Señor. Vinieron vientos, vinieron marea, como todo la estamos pasando en esta hora, pero ellos supieron permanecer en el camino del Señor. ¿Qué te digo en esta hora, hermano? Permanecer en el camino del Señor, aunque venga viento, marea, aunque esté pasando situaciones, entregásela al Señor. Porque el Señor te va a sacar de esa situación que está en este día. El Señor te va a poner en lo más alto en la presencia de Él. Pero hay que permanecer, hermano y hermana. Es el tiempo, es la hora de empezar a permanecer como hijos del Señor y que nada ni nadie nos quiera correr de su camino. Amén. Amén. Amén, la Dios. gloria sea para nuestro Señor. Y así como decía mi hermano, si nos ponemos a leer la palabra del Señor, el Señor tardó 40 años en darle esa tierra prometida, ¿no?, a su pueblo. Pero imagínense si se lo hubiera dado antes, ¿no? Su plan es perfecto y por eso entendemos a la luz de la palabra que su plan es perfecto, porque ese pueblo no estaba preparado para conquistar una tierra prometida, la tierra prometida que el Señor ya se los había dado, pero el Señor, Él conoce cada uno de nuestros corazones, Él conoce cada una de nuestras acciones, entonces Él decidió hacerlos esperar. ¿Pero por qué? ¿Porque fue un capricho de Dios? No, mi hermano, mi hermana, porque era necesario ese tiempo para prepararlos, para que ellos pudieran adorar realmente y de todo corazón a un Dios todopoderoso, para que ellos puedan de todo corazón permanecer, de todo corazón confiar en Él y depender como lo hicieron en el desierto. Entonces, mi hermano, mi hermana, cuando Dios o Dios mismo o Dios usa a un ministro o una ministra para darte una palabra, esa palabra va a traer cumplimiento en tu vida. Pero es necesario que permanezcas, es necesario que tomes un compromiso con el Señor. Si el Señor te dice, hacé tal cosa, ponete a hacer tal cosa, hacelo, mi hermano, mi hermana, porque si no hacemos lo que el Señor nos manda, estamos quedándonos ahí y el Señor no puede seguir avanzando con nosotros, no puede seguir bendiciéndonos, no puede seguir transformando nuestras vidas para hacia donde Él nos quiere llevar. Así que te bendecimos con esta palabra en este tiempo. Vamos a ir unos saludos y continuamos con la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, que Dios lo bendiga. Amén. Desde el ministerio queremos bendecir y agradecer a cada hermano y hermana que nos apoyan a lo largo de cada semana con sus oraciones, con sus comentarios y sus me gusta. Saludo para el apóstol David Torres. Bendiciones, apóstol, que Dios siga usando su vida. Saludos para el profeta Pedro Vilche y su esposa, la pastora Romina Lucero de Vilche. Muchas bendiciones. Saludo para la pastora Gloria Domínguez, Dios te bendiga, ministra del Señor. Para el apóstol Leandro Umaño, Dios bendiga tu vida y tu ministerio varón. Para el profeta Leandro Vera, Dios lo bendiga grandemente, ministro. Saludo para Patricia Franco, muchas bendiciones para tu vida. Liliana Monzón, que Dios te bendiga. Amén. Para la familia Leusi, que nos miran desde San Andrés de Giles, muchas bendiciones. Amén. Para Carmen Escobar, saludos para Débora Araujo de Brizuela y su esposo Gustavo, que nos acompaña desde Córdoba. Dios derrame sobre sus vidas las más grandes bendiciones. Saludos para Karina Beatriz Chavi y para su familia. Dios lo bendiga grandemente, ministro. Saludos para Luciano Torres. Muchas bendiciones, varón del Señor. Saludo para Teresa Caraballo y su esposo Andrés, que Dios los bendiga grandemente. Para Mar Judica, que Dios te bendiga, varón. También lo están mandando mensajes. Natalia Leusi lo está viendo el programa, muy lindo el Amén. programa. Dice Silvia Monzón, bendiciones, Gloria a Dios. hermana, Dios bendiga sus vidas. Soledad Sena dice bendiciones, los saludos, hermanos, y la pastora. Silvia Monzón quiere pedir la alabanza aunque mis ojos no te puedan ver. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, la gloria sea para nuestro Señor. Te invitamos, así como nuestra hermana Silvia nos está pidiendo una alabanza, que si querés pedirnos una alabanza, vamos a estar escuchándola a través del programa. Un pedido de oración también lo podés hacer. Si no lo querés hacer en los comentarios del video, lo podés hacer por la mensajería. Animate, no te dé vergüenza en este tiempo, porque el cuerpo de Cristo no es uno, sino somos todos, y ahí estamos para orar los unos por los otros como el Señor nos manda. Vamos a ir a una alabanza y continuamos con la palabra del Señor.
mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.
Amén, la gloria sea para nuestro Señor, y así como decía la alabanza, así como nos ministraba la alabanza, Él está aquí, Él está ahí, mi hermano, Él está en cada lugar donde se le permite, donde con cada hijo, con cada hija que lo adore. Y este es el tiempo de decirle: Señor, abro mi corazón, abro mi casa para que tú te entrones en este lugar, para que tú hagas tu voluntad en mi vida, en mi familia, que aquí permaneceré, como se llama el programa del día de hoy. Aquí permaneceré, decirle al Señor: aquí permaneceré, más allá de las circunstancias, más allá de lo que mis ojos naturales ven, aquí permaneceré, porque sé que tu promesa vendrá pronto, porque sé que para tus hijos, para que los que te creemos, no hay nada imposible, porque tú eres un Dios verdadero. Declararlo en este tiempo para que el Señor comience a tomar el control de tu vida, comience a tomar el control de tu ministerio, de tu familia. Y estábamos hablando y reflexionando sobre la palabra en Habacuc capítulo 2, versículo 3 y 4, y en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, y estábamos hablando y reflexionando en esas palabras, en esos versículos que el Señor ponía en este tiempo en el ministerio, tiempo de compromiso, tiempo de acción, tiempo de alabar al Señor, tiempo de orar, de ponernos en acción para que el Señor comience a ministrarnos, comience a hacer su voluntad en nuestra vida. Y estábamos hablando y el Señor nos estaba ministrando sobre estas palabras, porque es tiempo de que el compromiso que nosotros asumamos, no solamente con la palabra del Señor, no solamente permaneciendo en su palabra, sino en cada iglesia donde estamos, con cada uno de nuestros pastores. Es tiempo de comprometernos, es tiempo de tomar la responsabilidad que Dios nos delegó para que podamos recibir de esas bendiciones que ya fueron soltadas para nuestra vida, pero es necesario que nos levantemos, que empecemos a caminar en pos de esa palabra para que esas bendiciones sean desatadas en nuestra vida. Y en Juan, versículo 32, capítulo 8, nos dice que conoceremos la verdad y que esa verdad nos hará libre. Y vos quizás te estás preguntando, ¿no? Si yo estoy libre, no estoy en una cárcel, puedo, más allá de la pandemia, ¿no? Puedo ir, venir y hacer lo que a mí me gusta, me parece que está bien, pero el Señor está hablando de lo espiritual, el Señor está hablando más allá de lo que nosotros como personas, como ser humano estamos viviendo, sino que el Señor te dice en este tiempo que Él te puede liberar de todos esos pensamientos negativos, que Él te puede liberar de todas esas enfermedades, de todas esas deudas, que el Señor te puede liberar de esa pobreza, de esos pensamientos de pobreza, que Dios te puede hacer libre de todas esas ataduras que venimos trayendo de generación en generación, que Él te puede hacer libre, pero es necesario permanecer. Mirá cuán importante es permanecer, que hasta traerá la libertad de nuestra vida el permanecer en su palabra. Y el Señor es tiempo que está llamando a sus hijos, es tiempo que está pidiéndole a sus hijos que se pongan en acción, que se comprometan con esta palabra, que se comprometa con ese ministerio que Dios ya depositó en sus vidas. Es tiempo de levantarnos y empezar a caminar, mi hermano, mi hermana. Es tiempo de decirle al Señor hacia dónde, qué es lo que debo hacer, qué es lo que tú quieres que haga para yo comenzar a hacer y comenzar a abrir esos caminos, comenzar a abrir esas brechas que el Señor depositó delante de nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. En Juan le habla del permanecer. Amén. Si permanecemos en su palabra, seremos sus discípulos. Y la palabra discípulo quiere decir seguidor. Amén. Y cuando nosotros seguimos a algo, tenemos un objetivo, es alcanzar lo que estamos prosiguiendo. Amén. Y el Señor le decía a los judíos que creyeron en su palabra, que no era suficiente con creer, sino que tenían que permanecer. Amén. Y para ver la manifestación de Dios tenemos que permanecer en la palabra soltada, porque la palabra soltada, si nosotros permanecemos y trabajamos en son de esa palabra, es ahí cuando vamos a ver la gloria de Dios. Pero muchas veces nuestra ansiedad nos juega en contra y comenzamos a desviar nuestra visión, nuestra mirada de donde Dios nos había llamado o de lo que Dios nos había dicho, ¿verdad? Entonces por eso el Señor le decía a los judíos que permanecieran. Amén,
que permanecieran. Y esa misma palabra que en aquel entonces el Señor le decía a aquellos varones, a aquellas mujeres, también nos dice en este tiempo a ti y a mí: permanece en mi palabra, porque en mi palabra hay riqueza, en mi palabra hay beneficio, en mi palabra hay bendición, en mi palabra hay paz, en mi palabra hay gozo, pero debemos de permanecer en ella. ¿Por qué? Porque si nosotros permanecemos en ella, no va a ser solamente una palabra soltada, sino va a ser una palabra que traiga vida a nuestra vida, va a ser una palabra que traiga un cumplimiento, amén, y no va a ser una palabra más. Muchas veces yo hablaba esta semana con un varón y le decía cuántas promesas el Padre ha soltado en tu espíritu y cuántas de ellas se han cumplido y cuántas no se han cumplido. Y me decía: sí, se ha cumplido esta no se ha cumplido. Entonces yo le preguntaba y le decía: ¿por qué no se ha cumplido esa palabra? Si Dios te había hablado, si Dios te había soltado esa palabra, ¿por qué esa palabra no se ha cumplido? Y entonces le digo: no me diga nada, yo te voy a contar por qué. ¿Sabes por qué? Porque vos no permaneciste en el propósito, no permaneciste en la palabra. Y muchas veces Dios no va a probar. ¿Por qué? Porque Él no nos va a dar absolutamente nada para lo cual no estemos capacitados. Amén. Por eso es lo que debemos de permanecer. Y yo le decía a este varón: el secreto de alcanzar los beneficios del Señor es permanecer en la palabra soltada y creer a la palabra y caminar en son de ella, aunque muchas veces nos cuesta, porque muchas veces la palabra nos confronta, porque la palabra es la que nos desnuda delante del Señor y muchas veces delante de nosotros mismos y nos revela nuestra condición delante de Dios. Amén. Y es como que nos saca el velo y nos hace ver realmente cómo estamos delante del Señor, porque la palabra tiene esa particularidad también. Y muchas veces nosotros tenemos que permanecer justamente para eso, porque a medida que nosotros vamos caminando, es la misma palabra la que nos va limpiando. Amén. Es la misma palabra la que nos va santificando. Amén. Y muchas veces decimos: Señor, santificame, pero si ya en la palabra somos santificados. ¿Por qué? No es que la palabra va a venir, nos va a lavar y nos va a limpiar. No, nosotros mismos nos vamos a ir apartando del pecado, nos vamos a ir apartando de la iniquidad, nos vamos a ir apartando de cosas, y es la palabra la que nos va a ir santificando. Y a medida permanezcamos en la palabra y caminemos en son de la palabra, es la palabra la que va a hacer que cada palabra traiga cumplimiento en nuestra vida. No es algo sobrenatural, es algo que día a día el hombre y la mujer de Dios debe de trabajar en su espíritu. ¿Por qué? Porque hemos sido creados para ministrar la manifestación sobrenatural de Dios, y muchas veces queremos que la manifestación de Dios sea en nuestra vida, pero no queremos vivir en son de la palabra, no queremos vivir una vida apartada, no queremos vivir una vida santificada. Amén. Y no es fácil muchas veces, porque hay cosas que nos gustan, hay cosas que ya lo traemos desde toda la vida, y a la luz de la palabra eso no está bueno para nuestra vida espiritual, y entendemos que tenemos que ir apartando, como hablábamos la semana pasada, pero debemos de permanecer en la palabra la que nos santifica, es la palabra la que nos habilita delante del trono de gracia. Por eso el Señor le decía: permanezcan. Y eso mismo el Señor te dice a ti, me dice a mí: permanece en mi palabra, porque todavía no ha visto nada de lo que yo quiero hacer con tu vida, con tu casa, con tu ministerio, con tu familia. Tengo cosas grandes y mis promesas son eternas sobre tu vida y sobre tu generación, pero es necesario que permanezca, es necesario que le crea, es necesario que día a día te aparte para la gloria y la honra del Señor. Y decir: pastora, pero ¿cómo me aparto? Metiéndote en la palabra y creyéndole a la palabra de Dios, porque cuando vos le crees a la palabra, vos caminás en son de esa palabra, aunque tus ojos no vean, aunque tus oídos no oigan quizás lo que vos querés oír, pero vos tenés una palabra revelada. Entonces vos ya no caminás por vista, vos caminás por fe, vos caminás como viendo al invisible. Amén. Porque para eso el Señor nos ha creado. El Señor nos ha creado para que caminemos por sobre lo sobrenatural. Amén. Y para que eso sea en nuestra vida, es necesario que vivamos en son de la palabra y le creamos a la palabra y permanezcamos en ella. Porque cuando nosotros permanecemos en la
palabra, es por la palabra que todo lo sobrenatural comienza a ser natural en nuestra vida. Si no, ¿usted cómo cree que oramos por un enfermo y ese enfermo se sana? No es porque somos nosotros, no, es porque es una palabra soltada y estamos creyendo a la palabra, porque todo lo que nuestros ojos pueden ver fue creado por una palabra soltada del corazón de Jesús. Amén. Pero ¿qué pasó? Jesús no se movió en su voluntad, se movió en la voluntad del Padre, y nosotros debemos de hacer exactamente lo mismo para que cada palabra soltada en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro ministerio, no sea una palabra abortada, sino sea una palabra que lleve fruto al 100%. Amén. Ese es el ministerio que nosotros debemos de hacer, que cada palabra que nos sueltan traiga cumplimiento. Amén. Nadie va a hacer que esa palabra soltada se cumpla en tu vida, solamente tú. ¿De qué manera? No apartándote de la palabra, permaneciendo en ella y día a día creyéndole, que aunque tus ojos no están viendo, eso que vos le estás pidiendo lo vas a conquistar, porque está permaneciendo en la palabra. Y dice la palabra de Dios que para el que cree, todo es posible. Dice la palabra de Dios que el que pide, recibe. Amén. ¿Y por qué dice que muchas veces pedimos y no recibimos? También tenemos la respuesta, porque dice la palabra de Dios que muchas veces pedimos y pedimos mal. Amén. Entonces, ¿cómo yo sé cómo pedir? Porque debemos de pedir conforme a la palabra de Dios. Ese es el secreto. Y si nosotros permanecemos en la palabra, vamos a pedir conforme a la palabra. No vamos a pedir conforme a nuestro corazón o conforme a lo que yo anhelo, lo que yo quiero. Amén. Porque vamos a pedir conforme a la luz de la palabra. Y la palabra, la cual no vuelve vacía, va a traer cumplimiento en tu vida y en mi vida. Y ya no va a ser solo una palabra, sino va a ser un cumplimiento. Amén. Amén. La gloria sea para Dios. Seguimos desarrollando la palabra del Señor que ha puesto en este día en nuestro corazón para cada uno de ustedes. Como decían la pastora y mi hermana Tamara, permanecer, hermanos. Pero si permanecemos solamente, no es así, sino como nos dice en Habacuc 4, nos dice, más el justo por su fe vivirá. Amén. Permanecer en la fe del Señor. Por fe vivirá el justo. Hermano, hay que tener fe en la palabra del Señor. Hay que permanecer en la palabra del Señor, hay que permanecer en la iglesia, hay que permanecer al lado de los pastores para que el Señor venga por nosotros, el Señor nos utilice como sus hijos, como sus ministros, para que nosotros seamos ejemplo para esas personas que tanto le cuesta permanecer y tener fe del Señor. Que esa persona cuando nos vea a nosotros, que estamos firmes en la iglesia, que permanecemos en la iglesia, que permanecemos en la fe del Señor, hermano y hermana, diga, yo quiero hacer como ellos, permanecer en la palabra del Señor, que el Señor esté conmigo, que el Señor viva en mí todos los días de mi vida, que cuando yo me levante diga, Señor, gracias por otro día más de vida, y no que me levante y no sé qué decir o no sé qué hacer, sino levantarte y decirle, Señor, gracias por otro día más de vida, Señor, gracias por darme esta vida, Señor, gracias por poder abrir mis ojos, por poder estar respirando. Hay que darle gracias al Señor y tener fe en la palabra del Señor. De permanecer estamos hablando, de hermana. Nosotros tenemos un ejemplo en nuestra casa, en nuestro hogar. Tenemos a mi cuñado Juan Marco, que él supo permanecer en el camino del Señor. Él supo tener fe también en el camino del Señor. Él estuvo esperando hubo mucho tiempo un trabajo, él estuvo orando por un trabajo mucho tiempo, pero él supo permanecer y tener fe y saber el tiempo del Señor. Hoy en día, hermano y hermana, la bendición ha llegado a su corazón, a su vida. Amén. Hoy en día él tiene su trabajo, gracias al Señor, gracias a él. Gracias por... Amén. La gloria sea para nuestro Señor. Y el Señor es fiel, el Señor es verdadero. Porque mi hermano, el cuñado de Mauro, es un joven y el Señor lo ha llamado, lo ha apartado en este tiempo para que haga su obra, y el Señor se ha manifestado porque primeramente
Él dispuso su corazón a hacer su obra, Él dispuso su corazón y nuestro Padre es fiel, nuestro Padre es verdadero. Y cuando el Señor te llama, cuando el Señor golpea tu corazón, ahí es donde debemos decir, heme aquí, Padre, heme aquí, Señor. Yo deposito mi vida en tus manos y comienzo a trabajar en tu obra. Aunque muchas veces no tengamos ni plata para un peaje ni plata para un colectivo, el Señor va a hacer que todas esas cosas sean menores ante su gloria, ante su majestad. Entonces, ¿qué te queremos decir en este tiempo? Que el Señor ya soltó todas las bendiciones para tu vida, para mi vida, para cada familia, pero es necesario que nosotros digamos, Señor, aquí estoy, permanezco en tu palabra, permanezco en tu promesa, confío en ti, confío en que esa palabra que tú soltaste en mi vida un día se va a cumplir. No sé cuándo, no sé en qué momento, pero tu plan es perfecto y yo creo que el día que llegue eso a mi vida, yo voy a estar preparado para recibirlo de la mejor manera, de todo corazón. Entonces es tiempo de que nos tomemos de cada palabra, de cada promesa y que empecemos a caminar, que empecemos a accionarnos, que empecemos a tomar un compromiso verdadero, que dejemos de mirar a los costados y que miremos hacia adelante. Como dice una canción, la cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. ¿Qué quiero decirte con esto, mi hermano, mi hermana? Que el Señor nos espera, que el Señor ya nos dio todas las bendiciones, que miremos hacia adelante, que dejemos nuestro pasado atrás, que dejemos todo eso que muchas veces nos estuvo cargando, que muchas veces pensamos que no podíamos más, pero que el Señor hoy renueva tus fuerzas. Y sabe que una cosa, mi hermano, estamos hablando del profeta Habacuc, y Habacuc significa en hebreo abrazo. Y el Señor en este tiempo quiere abrazarte, quiere protegerte como cada día, que desde que nos creó, pero es necesario que vos le digas, Señor, abrázame con tu fuerza, abrázame con tu poder, para que yo pueda seguir caminando conforme a tu voluntad. Amén. Así que es esta palabra la que queremos impartirte, porque en el ministerio estamos viendo la mano verdadera y gloriosa del Señor. Aleluya. Donde la pandemia muchas personas se quedaron sin trabajo, vemos como hermanos que, como decía Mauro, esperaron mucho tiempo, como nuestro evangelista Ramón, como nuestra pastora que estuvo tanto tiempo sin trabajar. El Señor sostuvo y sigue sosteniendo a cada ministro, a cada ministra del Señor, pero porque en este ministerio entendimos que debemos comprometernos con el Señor, debemos comprometernos con su obra, y si Él dice agrandar la iglesia, allá fuimos, agrandamos la iglesia. Si el Señor dijo vas a tener tu trabajo, esperamos en el Señor. Si el Señor te dijo que tu hijo va a salir de las drogas y va a llegar a la iglesia y va a ser un ministro del Señor, créelo, Amén. porque así va a ser, mi hermano, mi hermana. Gloria Yo no a Dios. sé qué es lo que el Señor dijo para tu vida, qué es lo que dijo para tu casa, pero el Señor lo va a cumplir. El Señor va a Sí, traer Señor. cumplimiento a tu vida, porque Él no es mentiroso, porque el Señor no es deudor de nadie. El Señor trae cumplimiento a cada vida, pero es necesario que le creas y que camines y que permanezcas. Vamos a ir a unos saludos y seguimos con la palabra de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. La Aleluya. gloria sea para nuestro Señor. Amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Queremos saludar a Jenny Rivera, que de España, así que Amén. Gloria a Dios. saludos para la hermana. Elizabeth Monzón dice: bendiciones, hermana, pastores, soy Mayra. Le vamos a decir un feliz cumpleaños Amén, a Mayra, que Dios te amén. bendiga Feliz cumpleaños. grandemente. Feliz cumple. Elizabeth Monzón dice que Dios siga utilizando sus vidas. Soledad Sena dice: pido la alabanza de Barak si notas que aprendí que andar solo. Que el Señor siga usando sus vidas. Gloria a Dios. Marta Fabeto también dice: buenas noches, ministro, feliz día a todos los educadores. Mi corazón goza de felicidad por la que hacen en aquellos que somos fieles al Dios vivo. Y amén, mi Padre, gracias por Gracias, todo, Jesús. así es totalmente. Silvia Monzón dice: gloria a Dios, así es Él, es fiel. También queremos saludar a el grupo de las Leonas, para nuestros levitas, Liberando Naciones, nuestro grupo de danza, Columna de Fuego, para los niños y niñas de nuestra escuelita bíblica, La Hora Feliz, para cada hermano y hermana de nuestro ministerio, muchas bendiciones para todos.
Agradecemos su apoyo, que Dios los bendiga. Amén. Un saludo para los hermanos y hermanas que nos miran por YouTube, que Dios los bendiga. También queremos saludar y bendecir a cada lugar de donde nos están mirando y acompañando desde Moreno, San Andrés de Giles, Merlo, Luján, San Miguel, Morón, Plomer, Pilar, Lobos, Virreyes, Loma de Zamora, Monte Hermoso, Bahía Blanca, Varadero, Chacabuco, General Pacheco, Mendoza, San Luis, Neuquén, Calafate, Córdoba, Misiones, Chaco, Marruecos, Amén. Gloria a Bolivia, Paraguay, Ecuador, Honduras, Venezuela y España. Gracias a cada uno de los hermanos y hermanas que nos apoyan en oración cada semana. Dios bendiga cada vida. Declaramos que cada petición y cada anhelo de sus corazones, Dios traerá cumplimiento en esta semana. Amén. Amén. La gloria sea para nuestro Señor. Le mandamos un abrazo y un cariño desde el ministerio a Mayra. Feliz cumpleaños, Mayra. Gloria Dios a bendiga Dios. tu vida grandemente. Amén. Que cada deseo de tu corazón se cumpla en el Señor. También decirle feliz día a todos los maestros y maestras de nuestro país y a cada maestro de la palabra en este tiempo. Que Dios bendiga sus vidas. Vamos a ir una alabanza y continuamos con la palabra de nuestro Padre. Amén. Gloria a Dios. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame. No me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, muchos
eso me pasa a mí. Yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, háblame. Háblame, háblame. Amén, gloria a Dios, que en este tiempo podamos declarar, así como dice la alabanza, que el Señor no nos deje continuar si no vamos en su presencia, si no vamos según su voluntad, que no hagamos nuestra voluntad sino la del Padre en este tiempo. Y como veníamos hablando, mi hermano, mi hermana, permanecer en el Señor, permanecer en su palabra, tomando un compromiso con lo que Él nos manda, con su obra, con su evangelio en este tiempo. Y estábamos hablando en Habacuc, capítulo 2, versículo 3 y 4, y en Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Ahí anótatelo si no escuchaste, si no te enganchaste desde el principio, que lo puedas estar leyendo ahí en comunión con el Señor, para que el Señor te pueda estar ministrando en este tiempo con su palabra, con sus promesas. Es tiempo de levantarnos, de accionar, de decirle al Señor que queremos avanzar, pero que queremos avanzar conforme a su voluntad, que no sea con nuestras fuerzas, que no sea bajo nuestra voluntad, nuestros preceptos, sino que sea bajo la voluntad de nuestro Padre en este tiempo, que podamos decirle: Señor, heme aquí estoy, aquí está tu hijo, tu hija, para hacer lo que tú me mandes, para hacer lo que tú dispongas de mi vida, para que el Señor comience a hacer su voluntad en tu vida, para que el Señor comience a la luz de su verdad, de su luz, a traer libertad en tu vida, a traer libertad en tu familia, a traer de esos milagros que necesitas en este tiempo, de ese milagro, de esa bendición que tanto estás esperando, que el Señor comience a mover su mano poderosa para que tu vida comience a ser transformada. Así que ya entramos en el último fragmento del programa y vamos a estar dándole paso a nuestro pastor, que le damos la bienvenida, pero también decirte que abras tu corazón, que comiences a caminar conforme la voluntad de nuestro Padre, para que en este tiempo el Señor haga su voluntad en tu vida. Amén. Amén, la gloria sea para Dios. Seguimos desarrollando la palabra del Señor en este tiempo, en esta hora. Seguimos hablando de permanecer y el Señor nos dice en Juan 31, dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, en la palabra del Señor, que está diciendo el Señor, si vos permanecés en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. Eso es lo que te quiere decir el Señor. Si nosotros estamos en su palabra, somos sus discípulos, pero no solamente para estar al lado del Señor, sino tenemos que tener compromiso con la palabra del Señor. Tenemos que tener compromiso con la palabra que el pastor nos dice, porque el pastor es la voz de la iglesia. Si el pastor te dice: hermanos, necesito que hagamos esto en la iglesia, y si uno se compromete y permanece
en la palabra que el pastor le dice y permanece con la palabra que uno dice, hay que hacerla, hermano y hermana. Va con fe, con la palabra del Señor, y es también permanecer y compromiso con la iglesia. Primeramente compromiso con el Señor, porque sabemos que todo lo que hacemos nosotros lo hacemos para el Señor, para que Él se glorifique en nuestra vida, para que Él se glorifique en nosotros y nosotros podamos estar gozando de las bendiciones que Él tiene con nosotros. Y también compromiso con la iglesia, con el ministerio que estamos, con el ministerio que Dios ha dicho, hijo mío, este es tu ministerio. Hijo mío, este es el ministerio que yo te voy a hacer crecer, pero tenés que permanecer en fe en mi palabra, en fe hay que empezar a caminar. También es permanecer a la voz del pastor, porque sabemos que la voz del pastor es el Señor que se comunica con él. Que el pastor si te dice, hermano, necesito esto, hay que decirle, pastor, cuente conmigo, porque es para la obra del Señor. Porque no lo hacemos por el pastor, no lo hacemos por la pastora, sino lo hacemos por Dios, permaneciendo en la palabra del Señor. Lo hacemos por Dios, que la fe se cumpla, que la fe del Señor esté con nosotros, que la palabra del Señor esté con nosotros y el Señor siempre va a estar con nosotros. Las bendiciones que nosotros le estamos pidiendo al Señor, como cualquier cosa, Señor, quiero una lapicera. Y el Señor, si nosotros estamos en compromiso con la iglesia, si estamos en fe, el Señor te la va a dar. Pero primeramente hay que permanecer al lado de nuestros pastores, permanecer al lado de la palabra, permanecer al lado de nuestro Padre Todopoderoso Rey, que sabemos que sin Él y nada nosotros podemos hacer, porque Él es el dueño de todo, es dueño de nuestras vidas, es dueño de este vaso, del agua, de esta lapicera. Él es dueño de todo, hermano y hermana. Nosotros lo único que tenemos que permanecer en la palabra del Señor. Hay que tener fe en la palabra del Señor, porque con la fe del Señor todo se puede y todo se cumple. Le damos la palabra al pastor en esta hora, que él va a estar también desarrollando en esta hora, en esta noche, la palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones. Buenas noches, pastor, y bienvenido. Buenas noches, queridos hermanos. Paz del Señor a las personas que están, a mis hermanos, a la pastora, a mis hermanos que están en este lugar. Bendigo su vida, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que están del otro lado escuchando, cada familia en sus hogares, a todos aquellos que están viendo este video, lo bendecimos desde aquí de Portadores de Gloria, soltamos palabras de bendición para cada uno de ustedes, y lo importante que hablaban los hermanos es de permanecer. Fíjate que en la permanencia de Dios es donde nosotros como hijos de Dios conquistamos las cosas que por ahí son difíciles para la gente, son difíciles para nosotros mismos, aún siendo hijos de Dios. Entonces la conquista viene a través de la permanencia. Ahí decía mi hermano Mauro, escuchar la voz del pastor. Muchas veces hay gente que tiene confundida, lo que por ahí lo hayan enseñado, pero ¿sabe qué? Muchas veces te dicen el pastor es la cabeza de la iglesia. Mentira, la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Amén. Eso que se te grabe, hermano, la cabeza de la iglesia siempre es Jesucristo. El pastor es el ángel administrador de la iglesia, o sea que Dios siempre va a hablar a ese ángel para que ministre conforme a lo que él planificó para el ministerio o para la visión en el cual está. Entonces esos son los roles que se cumplen como sacerdote y como ministros de Dios. Hablaban de discípulos son seguidores, decía la pastora, seguidores, aprendiz de la palabra. Nosotros somos discípulos, aprendiz de la palabra, estamos siguiendo un prototipo que se llama Jesús, estamos siguiendo una enseñanza que nos dejó el maestro. Por eso es que permanecimos, y mi hermano hablaba de permanecer, y en la permanencia, cuánta gente no han podido, el Espíritu mientras ellos ministraban ahí atrás me hablaba, pero ahí te voy a explicar más adelante. Simplemente quiero decirte, por permanecer en Dios nosotros como ministerio hemos conquistado cosas que mucha gente aún ni en 20 años lo pueden conquistar. Nosotros lo hemos conquistado rápidamente porque supimos entender, esperar y permanecer y creerlo por sobre todas las cosas, porque también dice que debemos creer. Amén, que debemos creer a la palabra que está soltada sobre nuestra vida, sobre nuestro ministerio, y permanecer, esperar el tiempo que Dios diga, este es el tiempo que yo quiero bendecirte, este es el tiempo en el cual yo quiero establecerte como ministro, como sacerdote de Dios. Hablamos de mi hermano Ramón, que en esta semana, el evangelista de la iglesia, se había quedado sin trabajo en la pandemia,
pero le tocó toda esta pandemia y era difícil conseguir trabajo, pero supo entender y permanecer en Dios y supo estar sujeto bajo la voluntad de Dios, bajo el discipulado en el cual hoy se está haciendo en la iglesia, donde hoy se está impartiendo palabra, donde hoy día todavía no tenemos las iglesias abiertas, pero tenemos las redes para soltarle la palabra que Dios nos está impartiendo a través de nuestro espíritu. Él supo permanecer y para la gloria de Dios, él ya tiene su trabajo porque Dios se lo ha concedido. Él pudo permanecer y pudo creer en una palabra de Dios. Amén. Mi hermano Juan, estaban hablando de mi hermano Juan, él esta semana también supo esperar en Dios. Él es, para aquellos que no lo conocen, sé que todo el ministerio lo conoce, pero a gente que son de afuera de otros países o de otra provincia no saben quién es Juan. Juan es un joven en el cual apartó aún su adolescencia y apartó todo el caminar con Dios, apartó su juventud para con Dios. Él apartó el tiempo para Dios. Él es el que lleva todo. Usted hoy no está viendo porque Él está manejando todos los controles, está manejando todo el sistema y está manejando todo lo que es red de la iglesia. Entonces es una persona en el cual Dios le dio ese talento, esa gracia y esa capacidad y hoy lo está utilizando para el reino de Dios. Y muchas veces hay jóvenes o hay gente que por ahí las redes utilizan para otra cosa, pero este ministro de Dios está evocado a la gracia de Dios, a lo que Dios entendió el llamado, supo esperar y pasaba el tiempo y no conseguía trabajo y orábamos para que consiga trabajo, porque muchas veces la impaciencia también ya lo llegaba y era como que la oración no llegaba, pero entendimos y supimos esperar. Él entendió y supo esperar. Y para la gloria de Dios, hoy también Él tiene su trabajo y sabe que sabemos que Dios se lo ha dado. ¿Por qué motivo? Porque los horarios que tiene de su trabajo no le limita para que Él hoy pueda estar haciendo el programa junto con nosotros y para que cuando se abra la iglesia también Él pueda participar de todos los cultos como venía participando anteriormente. Entonces entendemos que Dios movió su mano, entendemos que Dios movió su dabar. Dabar quiere decir en hebreo favor. El favor de Dios está a favor tuyo, hermano. Si usted cree, si usted permanece de Dios, el dabar de Dios va a llegar a tu familia, va a llegar a tu casa, a tus hogares. El dabar de Dios está presente en cada uno de aquellos que son fieles a Dios. Hemos intentado, hemos buscado de diferentes formas, pero hemos entendido que la permanencia y la fidelidad en Dios es la que te abre puertas. La otra vez hablamos lo que es honra. Nosotros hemos sabido honrar porque siempre hemos visto que a través de la honra, grande ministro y sacerdote de Dios ha conquistado grandes cosas en Dios. Entonces dijimos, esto no es difícil, esto es solamente creer en Dios. Por eso es que hay mucha gente que no consiguen lo que quieren conseguir porque no han entendido, no han sabido esperar y no han entendido. Eso me decía el Espíritu mientras ellos ministraba. Hay gente, hay pueblo mío, me decía el Espíritu, te estoy profetizando, te estoy soltando palabras, dice el Espíritu. Hay gente que no han llegado a cumplir su propósito o no han llegado a conquistar lo que ya establecí para ellos porque no han sabido permanecer, porque no han creído a mi palabra, porque un día estaban en la gloria, un día le han soltado una palabra y dijeron aleluya, gloria a Dios, yo lo tomo esa palabra, lo hemos tomado pero no hemos sabido caminar y esperar y entender los propósitos y el entendimiento en Dios y esperar para que Dios derrame de su gloria, para que Dios derrame de su majestad sobre vuestras vidas. Este es el tiempo, mi hermano. Yo hablaba con un joven la semana también y hablaba y le decía, no es tiempo de esperar, no es tiempo de sentarse, no es tiempo de esperar que todo te venga arriba. Nosotros tenemos que movernos como sacerdote de Dios, buscar la comunión, buscar el contacto divino de Dios para que todas las cosas, nosotros tenemos que accionar, no solamente alcanza con creer y esperar, sino también con accionar, debemos accionar a las cosas que está establecida. Hablaba mi hermano Mauro, que si hay algo en la iglesia, te pongo un ejemplo, si hay algo para hacer en la iglesia y ahí tenés que estar, decir, mira, ¿qué hay para hacer? Yo quiero hacerlo, si tenés un tiempo libre, yo quiero hacerlo. ¿Sabe qué? No le estás honrando al pastor, sino lo estás honrando al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él estableció el lugar donde tú congregas, Él estableció el lugar donde estás y simplemente el pastor es el administrador de todas las cosas que
que Dios ya estableció en ese ministerio, y si está en ese ministerio es porque Dios te ha puesto en ese ministerio. Entonces debemos entender eso, propósito, eso llamamiento, y muchas veces no perdemos bendición por causa de entrar en eso. Quiero llevarte un ejemplo. David, hablaban los hermanos de David y decía que David supo esperar. La familia, aún ni siquiera la familia lo tuvo en cuenta porque lo tenían allá en el campo, atrás de las ovejas, en los corrales, pero sin embargo Dios lo estuvo en cuenta. Dios sabía que había un potencial en él, y cuando él entendió y supo esperar su tiempo, la gloria se encontró con el propósito de Dios que Dios tenía establecido. Claro, no le fue fácil porque tuvo que enfrentar a un gigante, y muchas veces nos limita muchas veces las bendiciones porque no queremos enfrentar a nuestro gigante. Creemos que es mayor que nosotros, creemos que es cosa que es imposible para nosotros. Por eso el pueblo estaba atemorizado de ese gigante. Estoy hablando de Goliat, y Goliat significa en hebreo, significa basura. Hay muchas veces que la basura nos detiene en el propósito de Dios. Hoy es el tiempo de determinarnos y decirnos: yo me voy para adelante, camino, porque del lado mío, adelante mío va el Rey de Reyes y Señor de Señores, abriendo el camino, abriendo la brecha, como se titula este programa, abriendo la brecha, como es el nombre de la radio, abriendo brecha para que yo pueda caminar a paso firme. Entonces este es el tiempo, mi hermano querido, de no quedarse atrás, de no establecerte, de no sentarse y esperar que las bendiciones te vengan de arriba. No, mi hermano, nosotros tenemos que accionar como ministro y sacerdote de Dios, porque sabemos que la seguridad lo tenemos de parte de Dios. Dios nos acompañará, pero siempre y cuando Jesús hablaba a la pastora, le dijo: yo no hago mi voluntad, más hago la voluntad de aquel que me envió. Muchas veces tenemos que hacer la voluntad de aquel que nos envió. ¿Y quién es el que nos envió? El Rey de Reyes y Señor de Señores nos envió en esta tierra para ser embajadores de Cristo aquí. Entonces nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre, tenemos que hacer la voluntad de aquel que nos llamó un día, de aquel que nos escogió, de aquel que nos apartó para un propósito eterno. Entonces eso es el caminar en Dios, eso es saber esperar, eso es creer en Dios. Y muchas veces la gente se pierde bendiciones porque no creen a media o creen por un momento, y después cuando las cosas vienen un poquito mal, dejan de creer en la palabra, dejan de creer en lo que Dios ya había dicho de esas personas, dejan de creer en lo que Dios había establecido para cada uno de ellos. Por eso es tiempo, el salmista David hablaba y decía: pacientemente esperé en Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea, pacientemente. Muchas veces la impaciencia le gana al hombre, muchas veces la impaciencia le gana al ser humano, muchas veces la impaciencia le gana a los propósitos que ya están determinados para vosotros, porque no sabemos esperar. Pero el salmista David dijo: pacientemente esperé en Jehová. ¿Y sabe por qué dijo eso? Porque él estuvo cuidando las ovejas, él estuvo cuidando y estuvo esperando que el propósito, el tiempo de él llegara. Pero un día vino el profeta, lo ungió como ministro de Dios, y entonces ahí fluyó, ahí Dios determinó, ahí Dios le dio la conquista mayor, más grande de la historia, porque habían ministros, había sacerdotes, reyes, guerreros, estaban escondidos, estaban atemorizados por no creer, porque solamente ahí lo que faltaba era creer en la palabra, creer en lo que Dios determinó. Entonces el no creer te limita y te posiciona y te encapsula. Hoy día hay gente con esta pandemia que están encapsulados, que están atemorizado, pero sabes que Dios no te llamó para que para que vos te atemorices, sino Dios te llamó para que conquistes. Dios te llamó para grande victoria. Amén. Entonces este es el tiempo de nosotros como hijos de Dios de creer. Yo no te estoy diciendo que salga afuera y que empiece a andar, no, porque también tenemos que estar sujetos bajo la autoridad del cielo, pero también bajo autoridad de la tierra. Así me enseña y me dice la palabra. Entonces si hay una ley determinada en la tierra por los gobernantes, nosotros como hijos de Dios debemos establecernos. Hay gente que dice: no, yo no hago caso a esto, solamente le hago caso a Dios. Cuando vos estás desobedeciendo una ley que está puesta, una autoridad bajo la tierra, ¿sabe qué? Está desobedeciendo también a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios dijo: estéis sujetos bajo autoridad puesta por Dios en la tierra, esté sujeto bajo la autoridad del cielo y de la tierra. Entonces hay tiempo que debemos estar sujetos bajo una voluntad. ¿Qué voluntad estamos hablando? La voluntad de Dios. Estamos hablando de que todo está establecido por Dios, todo está establecido por Dios. Este es el tiempo de entender y comprender
que es el tiempo que Dios preparó para tu vida, para mi vida. Este es el tiempo que nosotros como hijos de Dios debemos fluir bajo la presencia de Dios, y no importa la crítica, no importa lo que te digan, no importa aquello que hablan, no importa, ¿sabe qué? Porque yo entiendo y comprendo que yo estoy creyendo en aquel que me llamó, y que si me llamó un día y me puso en el lugar donde estoy, es porque Dios ya dijo, este es el tiempo que vos ya estás capacitado. Ahora, si yo no me lo creo, es imposible que yo pueda impartir una palabra. ¿Sabe por qué? Porque estoy negando la voluntad de Dios, estoy negando lo que Dios determinó para mi vida. Y este es el tiempo, como decía mi hermana, que Habacuc significa abrazo. Este es el tiempo que Dios quiere abrazarte. Familia, estás entero ahí, estoy profetizando. Si está con tu familia, con tus hijos, dale un abrazo y decirle, este es el abrazo que Dios te da en este día. Hay gente golpeada, gente dañada, gente lastimada, que nunca han tenido, dice el Espíritu, te estoy profetizando, es para alguien esta palabra, es para alguien esta palabra. Dice el Espíritu Santo, hay gente de mi pueblo, dice que nunca jamás han recibido un abrazo de un padre, de una madre, pero hoy vengo yo con mi Espíritu, dice el Espíritu, a traerle ese abrazo que nunca lo han dado. Dice el Espíritu, si tenés a tu hijo, si tenés a alguien al lado tuyo, abrazarlo, no importa de la pandemia, no está rompiendo la cuarentena por abrazarlo a una persona, porque está en tu intimidad, está en tu casa, no está afuera, está en tu casa con tu familia. Si estás ahí, abrazalo y decilo en forma profética, este es el abrazo que nunca ha recibido, te lo está dando el Padre. Estoy profetizando, está cayendo un fuego ahora en el nombre de Jesús. Estamos experimentando ese fuego en el Espíritu Santo en este día que está quemando el estudio, y yo creo en este día, yo creo que también en tu hogar está cayendo ese fuego. Y sabe que también hablaban del apóstol Juan, y sabe qué es lo que quiere decir Juan en hebreo quiere decir regalo de Dios. Este es el tiempo, el regalo de Dios que Dios quiere hacer para tu vida, abrazarte bajo la unción de su justicia, abrazarte y tenerte mimado. Quizás nunca has recibido un mimo, quizás nunca has recibido una caricia. Hoy es el tiempo que el Espíritu Santo te está abrazando y te está dando esta caricia, porque es el regalo que Dios preparó este día para tu vida. Este es el regalo que Dios determinó para tu vida en este día. Yo en este día profetizo sobre tu vida que lo que venía arrastrando, lo que por ahí lo desprecio, por ahí alguien que necesitaste un abrazo, o que alguien te hable de pequeño, que alguien te dirija una palabra y nunca lo tuviste. Hoy el Espíritu Santo te está confrontando y te está diciendo, aquí estoy, hijo mío, yo nunca te he abandonado, yo nunca te he dejado, yo te he llamado con propósito eterno, yo te he llamado para que imparta mi palabra. Yo estoy impartiendo esta palabra y estoy soltando a hogares, familias enteras, familia desahuciada por sus padres, por su madre, familias que por ahí no han conocido un abrazo de un hermano, de un ser querido, no han conocido, pero hoy el Espíritu Santo te está abrazando, hoy el Espíritu Santo te está abrazando y te está dando, y va a traer sanidad, porque muchas veces venía arrastrando esas heridas que nunca ha sanado, aún desde pequeño, dice el Espíritu, aún de su niñez. Hay gente de su niñez aún que no fueron abrazados por sus padres, pero el Espíritu Santo hoy trae sanidad sobre esa familia. Depositales a Dios. Si sos esa persona que estás del otro lado, hoy el Señor te hace libre. Hoy el Señor te hace libre de esas heridas que venías arrastrando por mucho tiempo. Hoy el Señor te hace libre de todo eso que venías arrastrando por mucho tiempo que necesitaste. Pero hoy el Padre te hace ese regalo. Hoy el Padre te abraza con amor eterno y te dice, mío eres tú, yo te escogí desde el vientre de tu madre. Dice el Espíritu Santo, yo te he escogido del vientre de tu madre para que sea mi sacerdote, para que sea mi portador de la palabra, como se denomina este ministerio, portadores de gloria, para que sea el portador de la gloria de nuestro Señor. Por eso es que muchas veces te vas a encontrar en ambiente difícil, en ambiente, ¿sabe qué? El enemigo muchas veces te va a querer frenar, como le quiso frenar al pueblo de Israel, pero un día Dios levantó un David para que derrotase ese gigante, y hoy es el día que Dios levanta ese David en tu casa, en tu hogar, para que derrote ese gigante que venía arrastrando, para que derrote eso que te tenía paralizado, para que derrote y que sigas avanzando.
y que siga caminando y que siga avanzando, porque es tiempo de avanzar y no tiempo de quedarse, porque la gloria de Dios se manifiesta en aquello que avanza, porque dice la palabra que nosotros somos como la luz de la aurora, que vamos de un aumento a un aumento. Nosotros nunca podemos retroceder, porque el que está delante nuestro nos va llevando. Nosotros lo único que tenemos que hacer es tomarnos de la mano de Dios, tomarnos de ahí de lo que Dios estableció para nuestra vida, caminar en pos de su palabra. Hablaba de caminar en pos de su palabra. Podemos caminar en pos de la palabra, pero si no creemos estamos en lo mismo. Por eso es necesario creer, porque hablaban de tener fe. Fe es creer. Fe es creer, y si yo tengo fe en lo que un día me soltaron, yo estoy creyendo a la palabra que un día, como dijo el profeta Habacuc, espéralo, un día se cumplirá, un día llegará. Y dice, cuando más se apresura el fin, ahí dice que cuando más se tarda, más se apresura el fin. O sea, te está diciendo, ya está terminando, falta poquito, solamente permanece, porque la gloria de Dios va a derramar sobre su casa. La gloria de Dios va a determinar que a partir de ahora, todo eso que venía arrastrando por tiempo, hoy el Señor te abraza con amor eterno y te dice, hoy yo te sano, hoy yo te liberto, hoy yo te levanto, hoy yo te unjo, dice el Espíritu Santo, con mi sangre preciosa, porque he comprado a precio de sangre tu vida. El enemigo muchas veces te va a acusar, el enemigo muchas veces va a querer detenerte, pero sabe que la gloria de Dios siempre está delante de los hijos de aquellos que aman su nombre. Por eso le decía que sea su discípulo, que nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Dios, debemos caminar en pos de la palabra, aprendiendo toda la enseñanza que dejó el Maestro. Por eso yo te bendigo con esta palabra, bendigo tu vida, bendigo tu ministerio, y como siempre digo, porque en tu boca hay una palabra, en tu mano hay un milagro, porque tu vida está escrita por la mano poderosa de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, la gloria sea para nuestro Señor, que cada palabra soltada en este tiempo la puedas guardar, atesorar en tu corazón, y que sigas permaneciendo en la palabra del Señor, como vinimos hablando todo este programa. Queremos saludar y bendecir a la pastora Lidia Martínez, que Dios bendiga tu vida, que ahí nos dice Dios bendiga a los pastores. Gracias por estar conectados ahí. Bendecimos a cada uno de los que se estuvieron conectando, y llegamos casi al final de este programa, y como hacemos siempre, hacemos una oración. Te invitamos a que puedas estar ahí poniéndote en un lugar cómodo, en un lugar que nada te interrumpa, que nadie te interrumpa, para que puedas estar orando, para que puedas estar poniéndote a la brecha con el Señor en este tiempo, y que le puedas decir que a partir de hoy querés hacer su voluntad, que a partir de hoy Él te dé las fuerzas para permanecer, que Él te dé las fuerzas para creer cada día en su promesa. Así que te invitamos a que hagas esta oración y que repitas con nosotros si querés hacerlo. Padre amado, en esta hora entro delante de tu presencia, para declarar y determinar que yo permaneceré en tu palabra, y que creo en cada promesa que soltaste para mi vida. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida, y prometo esperarte hasta que vengas por mí. Amén. La gloria sea para nuestro Señor. Si hiciste esta oración y la hiciste de todo tu corazón, a partir de hoy comenzá a caminar, acciona tu fe, acciona tu voluntad en el Señor, accionate en oración, en alabanza, en predicar el Evangelio, accionate para que el Señor comience a mover su mano poderosa en tu vida, y te invitamos a que nos estés ahí acompañando en las palabras soltadas de cada jueves, de cada sábado, de la mano de los pastores del ministerio, que se sube la prédica al Facebook. También te invitamos los lunes proféticos de la mano del profeta Pedro Vilche, que se está subiendo a partir de las 9 de la noche, es en vivo. También invitarte, como cada viernes, aquí estamos en el programa Abriendo Brechas a las 19 horas, que te puedas estar conectando con nosotros a través de la mensajería privada, también si así querés hacerlo a través de la semana. Estamos en contacto. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga esta semana. Gracias te damos por acompañarnos. Primeramente decirte que el Señor te bendice, que bendice a sus hijos, a sus hijas, que Dios bendiga a cada uno de los hogares que estuvieron conectados al transcurso de este programa, y lo harán al transcurso de la semana. Bendecimos y agradecemos a los ministros y pastoras detrás de cámara, y decirte que el Señor quiere hacer cosas grandes para tu vida. Solo basta con que le entregues tu corazón, abras tu corazón y le pidas que el
Él sea quien dirija tu vida. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí con cada hermano, con cada hermana. Y entra un saludo más. Andrés Gómez, hola Mauro, Miguel, bendiciones amigos, Dios bendiga tu vida, varón, y bendecimos a cada uno de los que se están conectando, que Dios bendiga a cada uno. Amén. Amén, la gloria sea para Dios. Saludo amigo Andrés, de parte del ministerio, de Portadores de Gloria. Gracias por estar conectado, gracias por tu mensaje. Gracias a cada uno de ustedes por estar del otro lado de la pantalla, por estar del otro lado del teléfono, ¿sí? Escuchando la palabra del Señor, la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón para que sea en este día impartida por nosotros, utilizado por el Señor, ¿sí? Gracias le damos al Señor por otro día más de vida, por otro día puede ser la radio, ¿sí? Que Él ha puesto en el ministerio para que cada viernes se pueda soltar la palabra del Señor. También le damos por los días jueves y sábado, por la palabra que el Señor le da a nuestros pastores. También te invitamos a ver los días lunes, de la mano de nuestro amigo profeta Pedro Vilche, los lunes proféticos, también que te esté conectando, se va a estar subiendo en el Facebook todos los lunes a las 9 de la noche. Así que te aliento a seguir adelante, a permanecer en el camino del Señor, que esta palabra que hemos soltado en este día, que haya sido de bendición para tu vida, para tu hogar, para cada uno de tu familia, y te alentamos del Ministerio Portadores de Gloria a seguir adelante, a seguir creyendo en la palabra del Señor y a tener fe en la palabra que el Señor, que siempre el Señor nos va a sacar adelante y siempre el Señor nos va a tener en lo más alto como sus hijos. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Voy a pararme en la brecha como una guardiana del muro y el enemigo